Bien, después de haber realizado una serie de trabajos hasta la fecha, ya la pregunta a responder es cuál es y cómo se toma la presión inicial del tramo. Aquí aparece 0,99 y te voy a explicar por qué. Ubiquémonos en el esquema tridimensional, estamos haciendo el cálculo para este tramo, que es el tramo principal, lo hemos dicho más de una vez. Aquí el gas debe arrancar con una presión tal que sea suficiente para llevar el gas hasta todos los equipos, o sea, hasta los centros de medición en este caso, porque después, a partir de ahí, de ese centro de medición, si observaste los videos anteriores, aparece la red interna, ¿cierto? Entonces por aquí debe llegar el gas con presión suficiente aquí para que otro regulador que se llama de segunda etapa lo acabe de llevar hasta los equipos. Eso se llama regulación en dos etapas. Bueno, pero ¿qué presión le debemos meter con qué presión debemos iniciar el recorrido? Bien, la norma NTC 3838 tabla 3 establece que para líneas matrices, como la que nos ocupa, que toda esta línea, toda esa línea se llama una línea matriz, toda se llama una línea matriz, nos establece esa norma NTC 3838 tabla 3, nos dice la presión de servicio de operación de las líneas matrices o líneas de instalaciones industriales debe estar entre 2 psi a 5 psi, o sea, entre 140 milibares, que arranque aquí la presión con 140 milibares manométricos, es decir, medidos con un manómetro, o hasta 5, o sea, 5 o 350, o sea, 5 psi. Recordemos que un psi son 70 milibares. Entonces, repito, dice, pueden ser 2 psi, o sea, 140 milibares, o 5 psi. Si hay una presión intermedia también puede ser, pero lo que más se utiliza son 2 psi o 5 psi. 2 PSI digamos que es suficiente porque no tengo sino 10 viviendas y el tramo tampoco es que sea muy extenso. La mayor longitud de ese tramo de tubería, pues si fuéramos a tomarlo como un todo, serían para ahí 20 metros. Es decir, si fuéramos a tomar un recorrido crítico desde aquí hasta aquí. Entonces, de acuerdo con eso, yo voy a tomar o seleccioné 140 milibares y precisamente esa es la labor del diseñador, definir esa presión de arranque, llamémosla así. Entonces, presión 1 es aquí. Nos vamos a ir con esa presión y vamos a llegar hasta el final del tramo. Esa es la que nosotros hemos llamado presión 2. No se te olvide entonces que para cada tramo debo calcular presión al inicio del tramo, presión al final del tramo. ¿Qué otra cosa debo cuidar? Según la empresa distribuidora aquí en Medellín nos dice, la velocidad al interior de esta tubería debe ser máximo 20 metros sobre segundo. No puede haber más de 20 metros sobre segundo porque esa velocidad al interior de la tubería nos ejerce vibraciones que nos puede dañar los empates o empalmes de los codos o de las T's. Y además debe cuidarse que la caída de presión entre el regulador, o sea, entre la presión inicial y la presión final, haya una caída de presión de máximo el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión arrancó aquí con 100, para ser más gráficos, entonces aquí no puede llegar con menos de 90. O sea, que se caigan 10 el 10%, el 10% de la presión inicial, es de la presión aquí. Bien, vamos entonces ahora, ya una vez que estamos ubicados, vamos acá y empecemos a trabajar. Hemos dicho que la presión al inicio del tramo va a ser 140 milibares, pero ¿cómo así? Si usted dijo que era 140 milibares y coloca ahí .99. Pues bien, esos 140 milibares es presión manométrica. A esa presión manométrica yo le debo adicionar la presión de el sitio. O sea, 140 milibares es la presión que mide el manómetro, pero le tengo que sumar
la presión del sitio. Estamos en Medellín, la presión atmosférica de Medellín es 850 milibares. Si yo sumo estas dos, me da 990, pero la debo dividir entre 1000 para llevarlo a bares. ¿Por qué? Porque la fórmula de Müller me trabaja con bares. Entonces le repito, tenemos 0.99. ¿De dónde sale ese 0.99? La presión manométrica, o sea, un manómetro allá en el registro de marcar 140 milibares, pero está afectada por la presión atmosférica del sitio. O sea que si estás en Bogotá, entonces deberías colocarle la presión atmosférica de Bogotá. Esta suma de estas dos presiones se conoce como presión absoluta. O sea que la fórmula de Müller trabaja con presión absoluta. Esta es presión manométrica y esta es presión atmosférica. Al sumar las dos me da 990, pero la debo dividir entre 1000, o sea que me da 0.99. ¿Por qué? Porque la fórmula de Müller trabaja con bares. Bien. Hemos colocado 0.99. Ahora, ¿qué nos resta? Restar la presión al final del tramo. Ese es el próximo video.